Buenas tardes, alumnos. Les saluda el profesor Juan Manuel Cajaguán Caloli, responsable del área de Matemática 2 de la Academia Apple San Genaro, exclusiva para Católica. Para invitarlos, mis queridos alumnos, a la gran maratón académica, exclusivamente al estilo Católica, para este domingo 18 de octubre. No se lo pierdan. Acabamos de terminar un ciclo con los estudiantes que postularon por la modalidad de tercio superior, teniendo el 100% de éxitos. El 100% de nuestros alumnos ahorita son cachimbos. El próximo ciclo empieza la próxima semana y es para ingresar por la modalidad de primera opción, conocido como POP. Y luego el examen del próximo año, que seguramente va a ser en febrero. ¿Ya? Les quiero explicar, les quiero hacer conocer, mis queridos estudiantes, que el examen de la Pontificia Universidad Católica del Perú es un examen diferente. Creo que es la única o una de las pocas universidades del Perú que evalúa competencias. La mayoría de universidades evalúa contenidos, todavía está con el método antiguo del concurso examen de admisión. Por esa razón es que en Católica no hay examen de razonamiento matemático, ojo, de razonamiento verbal, porque el razonamiento es considerado en Católica como una capacidad obligatoria, necesaria. Como somos seres racionales, obviamente el razonamiento tiene que ser nuestra primera capacidad. Entonces, eso nos enseña, no debe haber un curso sobre esto. Es una capacidad innata en nosotros. Va a ser evaluada, pero como parte de la competencia. En el caso del área de Mate 2, que en Católica se llama Geometría y Medida, las capacidades que van a reunirse y potenciarse para que sea competente el estudiante en esa área son, aparte del razonamiento, por ejemplo, las que están indicadas acá arriba. Leer, dibujar obviamente lo que ha entendido de la lectura, llenar el dibujo con letras o con números según convenga para la resolución y si es necesario hacer algún trazo. Repito, leer, dibujar, llenar y trazar. Y en todo momento, constantemente, usar la razón, razonar. Voy a hacer una pequeña demostración. Esta es una pequeña ficha de la precatólica. Y aquí hay problemas, y la mayoría de problemas que vienen en Católica, por si acaso, son problemas que no tienen dibujo. De estas 10 preguntas que hay acá, 2 con dibujitos, el resto sin dibujo. Si es necesario que usted lea y dibuje, por si acaso. ¿Ya? Una muestra, dice acá. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, de incentro I, el segmento AI mide 1 y el segmento IC mide 3 raíz de 2. Se traza la perpendicular CH a la prolongación de AI y con esos datos calcule la longitud del inradio del triángulo rectángulo AHC. El escolar, el estudiante o el postulante que lee correctamente ya entendió, ya se imaginó lo que está leyendo y ahora eso que tiene en la mente lo va a dibujar, lo vamos a modelar. Ese es el nombre que le dan en estas últimas tendencias al dibujo. Bueno, es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo usted lo puede dibujar de esta manera, por ejemplo. Un gran triángulo rectángulo, miren. Ahí está. Si este es el triángulo rectángulo ABC, le ponemos aquí A, le colocamos acá B, y esto que sea C, y si nos hablan del incentro, eso va a ser el centro de una circunferencia inscrita que hay acá, pero también es el punto de intersección de las bisectrices. O sea, esto es una bisectriz interior, obviamente. Este ángulo mide igual a este de acá. Por acá habrá otra bisectriz, más o menos así. Y con 2 basta, este es el incentro. Esto lo dejo así porque me están hablando de la prolongación de ahí. Desde C tengo que hacer una perpendicular. ¿De acuerdo? Y lo que nos están pidiendo calcular es el inradio de ese triángulo rectángulo, no del original, de ese de aquí. ¿Ya? Aquí marcamos esto como bisectriz, de esta manera. Y el dato nos indica que este de aquí es 2, o 1 creo,
y esto es 3 raíz de 2. Miren, el dibujo no coincide, no importa. ¿De acuerdo? Estamos modelando. Este dato es 1 y este es 3 raíz de 2. El dibujo pudo haber sido hecho al revés, pero ya está hecho. No interesa. Bueno, el alumno que conoce teoría, aquí va a empezar a llenar. Existe una fórmula para calcular la medida de este ángulo. ¿De acuerdo? Este ángulo formado por las bisectrices interiores siempre es un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es 90 más algo. Y justamente es 90 más la mitad de esto. La mitad de 90 es 45 y esto será entonces 135. Por esa razón este ángulo será 45 grados y ese es un triángulo muy conocido. Recontra notable. Se sabe que si la hipotenusa es a raíz de 2, cada uno mide a. Y si es 3 raíz de 2, esto mide 3 y esto mide 3 también. Por lo tanto, tenemos aquí un pequeño triángulo que no aparece en el dibujo, pero ya dibujado de forma externa. Este es 3 y este es 4 y obviamente este es 5. Y lo que nos están pidiendo calcular es el radio de acá. Y por teoría, ese triángulo notable, sin necesidad de aplicar el teorema de Poncelet, el radio es 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos leído, hemos dibujado, hemos llenado el dibujo y al final hemos hecho un pequeño trazo que estaba indicado en el ejercicio. ¿Ya? Una más. A ver, vamos a buscar un poquito de otro tema. Ya, esta podría ser. La suma de las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo es igual a 8. Calcule la suma de las longitudes de su inradio y de su exradio relativo a la hipotenusa. Bueno, es un teorema en realidad. En Católica vienen muchas preguntas teóricas. En Católica no son muy complicadas las preguntas. Todas dependen de algo de teoría, una teoría sencilla, conocida. No es, por ejemplo, como en la uni, que la teoría tiene que ser muy complicada, un teorema de repente más rebuscado. Aquí no. Basta que usted sepa de todo un poquito. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos están hablando de un triángulo rectángulo y de 2 circunferencias. Acá vamos a hacer un dibujo grande, ¿ya? Hay una circunferencia que está inscrita, está inscrita por el exterior, que sea esta. ¿Ya? A un triángulo rectángulo. Pues más o menos tendrá que ser esto de acá. Fíjense ustedes. ¿Lo ven? Ya, ahí está el triángulo. Ahí tenemos el triángulo rectángulo. ¿Ya? De ese triángulo rectángulo, esa circunferencia es inscrita. Y la circunferencia inscrita tendrá que estar por acá, más pequeñito. ¿De acuerdo? Que también se menciona en el enunciado. Ahí están viendo ustedes. ¿Están viendo, no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, nos dan como dato la suma de los catetos. Estos dos suman 8. Y nos piden la suma de los radios. Eso es un teorema. Es un teorema que también fue estudiado, demostrado y de autoría del gran Poncelet, que ustedes deben conocerlo. Pero vamos a demostrarlo aprovechando que es un problemita propuesto. Vamos a colocar aquí, para ubicarnos bien, los radios. Usted sabe que cuando se traza el radio, se hace de preferencia hasta que llegue al punto de tangencia, para que forme 90 grados. Aquí abajo también hay otro punto de tangencia, entonces tendremos aquí el radio, formando un cuadrado, como usted puede ver. Ahí está, radio. El radio de esta circunferencia es más pequeñito, obviamente, vamos a llamarle R minúscula. Ya está. Y nuestros datos vienen a ser los catetos, pues. Este es un cateto que vamos a llamarle B, un cateto A. El dato es A más B, es 8. Con eso hay que saber cuánto suman los radios. ¿De acuerdo? Bueno, acá vamos a usar alguna propiedad conocida de circunferencia. Usted sabe que en esta circunferencia, si esta tangente pequeña vale, por ejemplo, n, esta de acá también será n, esta de acá. ¿Ya? Y en esta otra, si esta tangente desde acá hasta acá vale, supongamos m, desde aquí hasta acá también será m. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces acá podemos hacer dos expresiones. A ver si se dan cuenta. Aplicando el teorema de Poncelet, tendríamos acá que la suma de los catetos
voy a ponerlo así, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa, que es N más M, más el doble del inradio. Acabamos de aplicar el conocido teorema de Poncelet, el más simple de todos. A más B es dato. N es incógnita, NM no, NM tiene que desaparecer. Necesitamos entonces otra expresión que tenga NM pero por acá, por la izquierda. Y usted claramente notará que este lado es igual a este, en un cuadrado. Y este lado de acá es igual a este. Si sumo esta L, va a ser igual a esta L. Esta L de acá, estos dos lados del cuadrado, sumados hacen 2L mayúscula. ¿De acuerdo? Si sumamos esto, aquí tenemos A más B. Desde acá vamos a avanzar. Y luego tenemos N más M. ¿Es correcto o no? Listo. Entonces hemos hecho un par de igualdades bien ordenaditas como para poder entender lo que vamos a hacer. Antes de sumar, aquí podríamos nosotros hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a eliminar N más M, que se repite acá y se repite acá. Y haciendo la suma tenemos acá dos veces A más B, que va a ser igual a el doble de la suma de los radios. Y obviamente obtenemos el teorema. La suma de los catetos es igual a la suma de los radios. Listo. Reemplazamos el valor de 8 y tenemos la respuesta. Bien, eso ha sido una muestra de cómo preguntan, de cómo plantean los problemas de la parte de geometría y medida en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, mis queridos estudiantes, y los esperamos el domingo 18 en la gran maratón tipo católica. No se lo pierdan. Hasta luego.